Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigas, amigos, soldados, marinos de las fuerzas militares de nuestro país. Me da mucho gusto tener esta conversación, este diálogo con ustedes. En efecto, le pedí al general Cienfuegos que les convocara y que se hiciera lo mismo, pidiéndole también su anuencia al almirante secretario de Marina, al almirante Soberón. Está también enterado de este encuentro el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto. ¿Por qué esta reunión? Porque vengo a convocarles para que juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Hay una grave crisis de violencia en el país, como nunca se había padecido. Nosotros hemos venido sosteniendo que esta crisis se originó porque se empezó a aplicar una política económica desde hace 36 años que hizo a un lado al pueblo de México, una política que nosotros llamamos antipopular y entreguista. Esa política económica ni siquiera en términos cuantitativos dio resultados, porque antes de que se aplicara esa política, desde que se empezó a pacificar el país luego de la revolución, desde los años 40 hasta los 70 del siglo pasado, la economía crecía a una tasa promedio anual del 6%. Durante 40 años tuvimos crecimiento económico. Esto se tradujo en que se hicieron obras de infraestructura, carreteras, presas, hospitales, universidades, muchas obras públicas. Y cuando hay crecimiento económico,
hay empleo, hay bienestar, y hay paz, y hay tranquilidad. Cuando comienza esta nueva política que nosotros llamamos neoliberal, en estos últimos 30 años, y no es un asunto político o ideológico, sino datos duros, el crecimiento promedio 2% anual en 36 años. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es prácticamente cero crecimiento económico. Esto explica mucho el porqué del problema de la inseguridad y de la violencia. Mucha gente se quedó sin opciones, sin alternativas. Se abandonó el campo, se pensó a la ligera de que si estábamos ya globalizados, ¿para qué apoyar al campo si se podía comprar en el extranjero lo que necesitáramos, lo que consumimos? Y fíjense a lo que llegamos. De México es originario el maíz, esa bendita planta que le da de comer a millones de mexicanos. Pero ahora estamos comprando el maíz en el extranjero. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero, que más importa maíz. Pero lo mismo con las gasolinas. Tenemos petróleo y compramos las gasolinas, porque desde hace 40 años precisamente no se construye una nueva refinería en nuestro país. Ahora hemos llegado al colmo de que ya se está comprando en el extranjero petróleo crudo, materia prima. Esto nunca había sucedido. Por eso la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos. Peor aún, en Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Entonces, tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar la política económica y también se tiene que acabar la corrupción, porque no solo se abandonó al pueblo, sino no se dieron buenos ejemplos. La autoridad se dedicó a cometer ilícitos. El gobierno se puso al servicio de una minoría rapaz y se desató también la corrupción, como nunca. Siempre, desgraciadamente, ha habido corrupción en México, desde la época de la colonia, después de la independencia, después de la revolución. Pero lo sucedido en los últimos 36 años no tiene precedente. No hay comparación. Hace poco, un organismo internacional que se llama Transparencia Internacional, que hace una encuesta cada año en todos los países,
nos colocó en el lugar 135 en corrupción en el mundo. De 176 países evaluados, ocupamos el lugar 135. Pues todo esto es lo que llevó a la descomposición social y a la inseguridad, a la violencia. El mexicano no es malo por naturaleza. Empujaron a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. ¿Qué le dejaron como opción a la gente? Mientras unos cuantos saqueaban, se quedaban con todo lo que es del pueblo, lo que es de la nación. Le dejaron la economía informal, buscarse la vida a la gente como pudiera hacerlo para mantener a sus familias. Otros a emigrar. Millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Fíjense lo ingrato. Esos mexicanos tuvieron que irse a buscar la vida, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, y ahora nuestros paisanos están enviando 28,000 millones de dólares al año a sus familiares. Y esas remesas de dinero son la principal fuente de ingresos que tiene el país. Si no fuese por esos ingresos, estaría peor todavía la situación económica. Para aquellos que todavía no entienden el poder del mexicano en Estados Unidos, lo acaban de escuchar de la propia boca, de los propios labios, en las propias palabras del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. 28,000 millones de dólares. Y significamos con nuestras remesas, esos a los que ustedes critican, a esos traidores a los que ustedes llaman, que nos vinimos a buscar la vida a Estados Unidos, significamos la mayor entrada de divisas a México. Ni el petróleo, ni nada. Es la mano del mexicano en Estados Unidos el que le pone a México, a nuestro país, esas divisas. Este mensaje es histórico de Andrés Manuel López Obrador y es extenso. Por eso les pido que no se vayan para ningún lado, porque lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en este espacio sin censura. Gracias por acompañarnos, gracias por iniciar su semana bien informados. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, en este lunes complicadísimo en el área de Chicago, acá en donde viven muchos, por alrededor, más o menos como 1 millón, mínimo 1 millón de mexicanos, de esos que estamos trabajando y partiéndonos el lomo acá en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Donald Trump, porque está nevando, es la primera nevada de la temporada y está complicadísimo, y estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y le decía, nuestro compromiso es el mismo de siempre: hablarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y esa mano ya se va. Le queda la última semana en el poder a Enrique Peña Nieto, pero mientras se vaya, seguirá repartiendo a los mismos de siempre, a Televisa, a Azteca, a Radio Fórmula, a Imagen, a los mismos consentidos de todo el sexenio. Y por eso nosotros estamos aquí, desde esta humilde trinchera independiente, libre como el viento, diciéndole que usted merece mejor contenido. Merece más y mejor contenido, y es cuestión de que usted se meta en la cabeza, usted entienda cómo es la revolución del pensamiento que estamos proponiendo nosotros, el espíritu crítico, para que nos exija más a nosotros y a todos. Le decía que vamos a estar desmenuzando para usted este mensaje del presidente electo Andrés Manuel López Obrador ante por lo menos 20,000
miembros de las Fuerzas Armadas. Histórico, primera vez que un presidente electo hace esto, dice él, con el permiso del comandante supremo, todavía Enrique Peña Nieto, con la anuencia del general Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Soberón, el secretario de Marina.